Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de Dios. Esta no va a ser una sección, vamos a continuar estudiando. Recuerde siempre que cuando es un estudio, nunca cierre su Biblia. Previo vamos a adorar al Creador, al Supremo Rey, al Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Te puedo sentir. Sí, Señor. Sé que estás aquí. Sí, Señor. Sí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sí, Señor. Sé que estás aquí. Sí, Señor. Bendito Dios. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Sí, Señor. Tú estás Sí, Señor. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Sí, Señor. Tú estás aquí. Mi corazón Sí, Señor. puede dar tu hermosura. Tú estás aquí. Sí, Señor. Tú estás aquí. Sí, Señor. Puedo sentir tu gran amor. Sí, Señor. Tú estás aquí. Sí, Señor. Tú estás aquí. Aunque mis ojos Sí, Señor. no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Bendito Aunque Dios. mis manos no pueden tocar tu Bendito rostro, Dios, Señor. Señor. A ti se lo Sé honor. que estás aquí. Bendito Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Señor. A ti sea la gloria, la honra por siempre, Señor, por siempre. Bien, querido hermano, habla su Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 6, perdón, versículo 1 al 16. Vamos a estudiar. Como es costumbre, en un estudio no cierre su Biblia. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra se lee así. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me hizo estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos con ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Dios de la gloria. Bendita es tu palabra, Señor. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a desarrollar esta clase para edificación de la iglesia tuya, Señor. Ayúdame, Padre, a desarrollar esta clase. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Hermanos, a este lo he titulado el tema de Sarai, Abraham y Agar. Es muy interesante porque desde el principio de esta unión, la Escritura dice que Sarai era una mujer estéril, que no tenía hijos, y eso lo hemos visto ya en Génesis capítulo 11, versículo 30. Ahora, los años han transcurrido, obviamente, y Abraham y Sarai han vivido en la tierra prometida por unos largos 10 años. Pasados esos tiempos, el texto bíblico nos dice, Sarai, mujer de Abraham, no daba hijos. Lo dice el 16:1 que acabamos de leer. Hermanos, y tener hijos era importante en aquella sociedad. Pero además, Dios había prometido a Abraham que le daría una simiente y que serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso lo dijo en Génesis capítulo 12, versículo 3. Pero acá entienda esto. Tal vez la tardanza de Dios en cumplir su promesa, obviamente sin duda, tenía el propósito de fortalecer y arraigar la paciencia a Abraham y a Agar y a Sarai. Hermanos, al mostrar la soberanía y la omnipotencia de Jehová, porque se acerca el tiempo, sería humanamente imposible que tuviese hijos. Sin embargo, en la sociedad en que se vivía, él sentía vergüenza por su esterilidad, ella. Sarai fue la primera de quien en debilitarse y tomar una desagradable decisión al decirle a Abraham en el 16, versículo 2, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tenga hijos en ella. Hermanos, vamos a ir entendiendo, porque a veces uno lo lee, y no lo entiende. En aquel tiempo no era considerado inmoral que Sarai diese su esclava a Abraham. Eso era algo normal en aquellos tiempos. De acuerdo al profesor Leopold, comenta que la sierva de Sarai, es decir, Agar, sería estigmatizada, ya que se le consideraba una esposa, aunque no tendría el mismo nivel o rango que la primera esposa, iba a ser una esposa. El segundo punto a observar fue un acto de desinterés de parte de Sarai. Eso pudo haber tocado el corazón de Abraham hasta el punto de cegarlo respecto a las consecuencias morales de lo que estaba haciendo. Finalmente, Dios le había dicho a Abraham que Eliezer no sería su heredero. ¿Se acuerda usted? Ya lo hemos visto en la clase anterior, que Eliezer era uno de los que había sido nacidos en su tienda. Dios, escuche bien, Dios solamente le había dicho que el heredero sería, ¿qué? Un hijo suyo. Mire usted el capítulo 15:4. Dios le dijo, va a ser un heredero tuyo. Y por supuesto, el problema de la edad añadió fuerza al razonamiento detrás de la sugerencia de Sarai. Todo lo dicho, hermanos, antes, sin embargo, no justifica la acción de Abraham
de tomar a Agar. El hecho es de que la cultura de aquellos tiempos permitía tal acción. No está que fuera incorrecta, no es correcto, pero fue un acto equivocado porque chocaba con la enseñanza bíblica sobre el matrimonio. El matrimonio era monógamo, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo del 18 al 25. Ahora, el nombre Agar es un vocablo hebreo. Agar es un vocablo hebreo que, aunque Génesis 16:1 dice que era una sierva egipcia, y voy a explicar esto, probablemente Sarai la adquirió en Egipto cuando ella y Abraham estuvieron en este país, de acuerdo a Génesis capítulo 12, versículo 16. Ahora bien, entendamos esto. El sustantivo Agar significa huida. De modo que es posible que aquella sierva recibiera el nombre después de que Sarai la adquirió. Entonces, hermanos, Sarai es una de las personas de las que le da a Abraham a su sierva. Entienda bien que este nombre, Sarai, es judío, obviamente, pero estamos hablando de Agar. Al tener a Agar a su sierva, le cambió con nombre hebreo. De todos modos, Agar fue uno de los problemas que Abraham adquirió cuando peregrinó a Egipto. A ese problema persiguió al patriarca por muchos años. Vamos a desglosarlo. Sarai no carecía de discernimiento espiritual. A pesar de todo, dijo Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Estéril tiene razón. Jehová Dios es el quien da la fertilidad no solo a los campos, sino también a la matriz de la mujer. El error no fue saber esperar en Jehová, el Dios omnipotente, porque la declaración faticida aparece al final del versículo 2. Vea usted 16:2. Y atendió, dice la palabra, y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Abraham aprobó el ruego de Sarai. Y dicha frase, aprobó, recuerda las palabras, mire, que hemos estudiado en Génesis 3:17, donde dice, Dios le dice a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado. Pero no obstante, ya sea que Abraham hubiese sido impresionado por la actitud de Sarai o por su descendencia, fue un error hacer lo que hizo. Aún no había aprendido la verdad expresada por el autor de los Hebreos, que nos va a dar una pequeña ilustración. Hebreos 10:36 dice, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sigamos viendo la Biblia. Génesis 16:3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Aquí hay varios puntos que observar. Observemos el contraste
de Sarai, mujer de Abraham. Y Agar era sierva, Sarai era sierva egipcia. Ahora, Sarai, y esto tómelo en cuenta, es un estudio, tomó la responsabilidad de entregar a Agar como esposo de Abraham. Sí, así fue. Ahora, los expositores bíblicos, como Lupol dice, tiene que ser evidente que dar por mujer significa entregar en matrimonio. Aquí no hubo concubinato, sino una unión marital formal, aunque Agar era la segunda esposa. La práctica de la maternidad sustituta era reconocida tal vez en el mundo oriental, desde el tercer milenio al primer milenio antes de Cristo. Era una práctica común, babilónica, de Babilonia, de Egipto y de otras naciones. Abraham y Sarai conocían la revelación de Dios y no debieron imitar prácticas paganas. Sigamos estudiando el 16:4. Dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Voy a explicar. La expresión, y él se llegó a Agar, significa literalmente, y él fue hacia Agar. Eso significa que tuvo relaciones sexuales con ella, y el resultado fue que Agar concibió. Parecía que el plan estaba funcionando muy bien, pero las dificultades comenzaron poco tiempo después, cuando Agar vio que había concebido. Miraba con desprecio a su señora. Agar tomó una actitud arrogante hacia Sarai. Las leyes de aquellos tiempos protegían a la primera esposa, de modo que Agar tomaba una actitud equivocada. Sigamos viendo el 16:5. Entonces Sarai dijo a Abraham, y aquí observe, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue ahora Jehová entre tú y yo. Sarai, hermanos, abiertamente culpa a Abraham de lo que había sucedido, cuando en realidad fue ella la que dio a Agar en matrimonio a Abraham. La actitud de Sarai, por lo tanto, era totalmente injusta. Aunque ciertamente Abraham debió haber rechazado su propuesta original. Los personajes principales de este episodio aparecen ahora en gran desventaja, y esto se ve. Observemos en primer lugar referente a Agar, pues cuando Agar se dio cuenta de que había concebido, despreció a Sarai. Empecemos por ahí. Tal vez pensaba que aquello significaba que Dios no la bendecía dándole hijos porque no era tan justa internamente como aparentaba ser externamente. Al parecer, Agar pensaba que Sarai era una hipócrita. La superioridad que Agar sentía, evidentemente, se hizo manifiesto delante de otras personas. En segundo lugar, la estratagema tiene sus resultados con referencia a Sarai. Su juicio fue influenciado por sentimientos amargos. Al parecer que su posición y autoridad pondría
estar en duda. Sarai irracionalmente culpa a Abraham por el mal que Agar le había hecho, de modo que Sarai era culpable de atribuir una falsa culpa a Abraham. Y finalmente, en la esperanza de encontrar una solución fácil a la dificultad surgida, Abraham le responde a su esposa. Y aquí es importante este detalle. Vea usted el 16:6. Dice, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Hermanos, al parecer, Abraham simplemente está sugiriendo que la solución natural del problema, ya que Agar es la sierva de Sarai, es que Sarai inflinja la disciplina adecuada a su sierva. Por su parte, Sarai debe asumir sus derechos y hacer lo que está correcto. Después de todo, hermanos, la actitud de Agar estaba equivocada y merecía la corrección. Si esto es todo lo que está implicado en el asunto, entonces las acciones de Abraham no pueden ser condenadas. Por otro lado, es la opinión de algunos expositores bíblicos que el patriarca no asumió su responsabilidad. ¿Por qué? Porque él era la cabeza del hogar de la manera como debió hacerlo. Y el resultado fue que Agar fue maltratada. De ser así, hermanos, Abraham fue culpable de un rechazo de su responsabilidad, ya que Dios había incluido en su plan que iba a ser. Abraham y Sarai solo debieron esperar al Dios que actuara. Cuando vemos 16:6, termina y dice, y Sarai la afligía. ¿Entiende este término? Ella, Agar, huyó de su presencia. La estaba afligiendo. Ahora, el vocablo traducido afligía significa maltratar. Evidentemente, el maltrato de Sarai hizo que Agar huyese de su presencia. Se fue. Pero en el camino, mientras ella se fue, Agar se encuentra con el ángel de Jehová. Vamos a ver. Lea el 7 y el 8. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino del sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Mire lo que está pasando hasta este punto. Ahora, el contenido de estos versículos deja ver que aún Sarai y Abraham pudieron sentirse aliviados al deshacerse de Agar. El Señor estaba interesado en ella y también en su hijo. De hecho, Jehová invertiría aquel incidente en una bendición para Agar y su simiente. Y aunque no en el futuro sentido que con Abraham y su simiente, dos diferentes cosas. El ángel de Jehová encontró a Agar junto a la fuente de agua en el desierto. El texto bíblico identifica dicha fuente como la fuente que está en el camino de Sur. Hermanos, aquel incidente era un alto honor dado a la esclava egipcia. Eso da pie a que algunos piensen que Agar era una mujer piadosa.
Después de encontrarla, el ángel de Jehová le ordenó que regresara a Sarai y se sometiera a su autoridad. Así lo dice el 16:9. Todo lo ocurrido hace que uno se pregunte, ¿quién es el ángel de Jehová? En esta escena que estamos explicando, la respuesta es relativamente fácil. Porque a partir del versículo 7, Moisés se refiere al personaje que habla con Agar como el ángel de Jehová. Si usted observa el 16, 13, sin embargo, Moisés escribe, entonces llamó el nombre de Jehová, con ella hablara, tú eres el Dios que vive, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, es decir, el ángel de Jehová es en realidad Jehová mismo. El Antiguo Testamento, sin embargo, deja bien claro que nadie verá al Señor y vivirá. Lo dice la Biblia. Este es el énfasis del pasaje como que lo explica Éxodo 20:19. Y hay muchos otros pasajes que hacen la misma afirmación. En otras palabras, es posible que para el hombre, contemplar el rostro descubierto de Dios y vivir. Sin embargo, Pablo lo explica así en 1 de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Hermanos, de modo que ningún hombre ha visto jamás a Dios. En ese sentido lo explica Juan 1:18. Ahora, hay un sentido en el cual es posible ver a Dios, porque la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Y hombres y mujeres lo han visto. Usted lo puede ver en Juan 1:14, 1 Juan 1, del 1 al 4. Ahora, es claro y necesario entonces que reconozcamos en la figura del ángel de Jehová a nuestro Señor Jesucristo preencarnado. Pero, ¿por qué el Señor Jesucristo preencarnado apareció a los creyentes de la antigüedad en aquel tiempo, en ese tiempo? Hermanos, evidentemente, para preparar a los creyentes en los tiempos del antiguo pacto para la encarnación del Hijo de Dios. Mediante esas apariciones, el pueblo del Antiguo Testamento debería acostumbrarse a la idea de que había una persona entre la deidad cuyo deleite era aparecer entre los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para ejecutar la voluntad de Dios. Eso sí era una anticipación del tiempo cuando había de venir. Someterse a sí mismo al Padre y llevar a cabo la obra mediadora que él mismo había asumido en la eternidad como parte de su consejo eterno. A pesar de la preparación, cuando él vino, los hombres, como ahora, lo ofenden, lo rechazan y no creen que se manifestó en carne. Veamos del 10 y al 12. Le dijo también el ángel de Jehová, y esto es importante que usted lo note y apréndalo. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud.
Además le dijo el ángel de Jehová: he que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Es importante todos estos detalles, porque el ángel de Jehová ofreció a Agar un triple consuelo. Y esto téngalo en cuenta, escríbalo. En el versículo 16 y 20, el ángel dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Este texto enseña que de las entrañas de Abraham saldrán dos naciones numerosas o familias. El pueblo israelita, o sea, los judíos, y el pueblo ismaelita, los árabes. Es importante, hermanos, observar. Sin embargo, que las bendiciones que recibieron los ismaelitas serán simplemente numerosos, un grupo grande. El ángel de Jehová no promete para ellos ninguna bendición espiritual, como promete a la simiente del patriarca. Segundo punto a observar. El ángel promete a Agar un hijo. Este hijo recibirá el nombre de Ismael, de acuerdo a Génesis 16:11, donde dice: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. En el registro bíblico, en nuestra Biblia, Ismael es el primer niño al que el Señor le dio nombre antes de nacer. Fue el primer niño, Ismael. Tercera observación. El texto dice que Ismael sería hombre fiero. Vea usted el capítulo 16, 12. Ahora, la expresión hombre fiero literalmente significa un hombre como mulo salvaje. Quizá esa descripción iba encaminada a alertarle a Agar respecto a la clase de ser que llevaría en su vientre. El mulo salvaje con el que se compara a Ismael era un animal veloz que se utilizaba para la guerra. Lo explica el libro de Jeremías 2:24. La escritura lo llama asno montés, figura que describe el carácter de los israelitas. Ismael se diferencia grandemente de Isaac. Ismael vivirá en el desierto y no será bendición a las naciones de la tierra. Pero Isaac, el hijo de la promesa, producirá la simiente prometida de Abraham a través de Sarai, y a través de todas las naciones de la tierra serán benditas. De una manera profética, el ángel de Jehová anticipa los elementos que ocurrirán en la historia en relación entre los árabes, los israelitas y las otras naciones del mundo. Es evidente que Dios, en su plan soberano, ha escogido una sola nación entre todos los pueblos de la tierra. Lo explica Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, para manifestar su salvación, su gloria entre las naciones. Veamos Génesis, versículo 13 y 14. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí el que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve.
Aquí está entre Cades y Beret. Ahora, estos dos versículos narran las consecuencias del encuentro entre Agar y el ángel de Jehová. Una experiencia tan tremenda y a la vez rara exige una respuesta. Agar sin duda expresó una respuesta. La dificultad estriba en que las palabras de Agar se prestan a diferentes significados. Por ejemplo, Agar expresa literalmente: tú eres el Dios que me ve. Estas palabras son, sin embargo, o podrían ser algo así, que Él es Dios que se ve, es decir, que cuida de ella. Segundo punto es que Él es el Dios visible, es decir, contrario a los dioses muertos de Egipto. Él es un Dios que puede ser visto. Ambas ideas, por supuesto, son verdad. Asimismo, las palabras finales del versículo 13 también permiten diferentes sentidos. El significado de la palabra podría ser que Agar se maravillara de que esté viva, después de haber visto al ángel de Jehová. La pregunta de Agar tiene que ver con su sorpresa de que ella ha visto al ángel de Jehová y que él la ha visto a ella. Ahora, lo sorprendente es que ella aún vive. Es decir, Agar pudo hablar con Dios, pero cuando él se marchaba, ella lo vio. Porque sabía que mirar su rostro, porque estaba fuera de su capacidad del ser humano pecador, Dios se hizo visible mediante el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Él hace visible a través de Jesucristo, de acuerdo a Juan 1:18. Llega el momento de nacer Ismael, y está en el capítulo 16, versículos 15 y 16. Y dice: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham en su nombre que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Como puede verse, hermanos, Abraham fue obediente al mandato divino. Puso su nombre al niño Ismael. Es decir, Dios oye. Reconociendo formalmente que el niño era un hijo, de hecho, Ismael fue reconocido como la simiente de Abraham hasta los 13 años. Cuando en la providencia soberana de Dios va a nacer Isaac. Hermanos, en conclusión, el capítulo 16 de Génesis registra el terrible peligro de un creyente cuando corre y procura hacer la voluntad de Dios en el poder de la carne. Sarai tenía un buen motivo de querer tener un hijo que fuese heredero de la familia. Pero en lugar de esperar en Dios, lo buscó siguiendo el camino contrario a la voluntad de Dios. El producto de la unión de Agar y Abraham es un triste intento de ayudar a Dios en el cumplimiento de las promesas. Es Ismael el padre de una gran compañía de gente que ha plagado a Israel a lo largo de los siglos. Pero escuche esto: la gran cosecha de perturbación que brotó dentro de su propia familia de Abraham es solo un anticipo pequeño, en miniatura, de la grande y amarga que aún está por venir. Bendiciones, hermanos.